versículo 9 en adelante. Vamos a tocar un tema muy bonito. El tema de hoy se titula no le digas a Dios que guíe tus pasos si no estás en la disposición de vivir en obediencia. Normalmente todos los cristianos le decimos a Dios: Señor, guíanos, Señor, guárdanos, Señor, dirígenos. Incluso creo dentro del pueblo de Dios, hermano, una de las fallas que más tenemos es que no consultamos a Dios a la hora de tomar decisiones, no consultamos a Dios a la hora de decir, hacer o programar nuestras vidas. La gente dice, los sociólogos dicen que nosotros tomamos 10,000 decisiones en el día. 10,000. Cuando la Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos, la palabra caminos son decisiones, son proyectos personales. Pero notes algo muy importante, hermanos, que más del 90% del pueblo de Dios no consulta a Dios para tomar decisiones. El pueblo de Israel, hablemos de Israel otra vez. Israel, hermanos, aunque Dios los sacó de Egipto, aunque Dios los libró de la esclavitud, aunque Dios los libró de Faraón, sin embargo ellos no eran libres en sus corazones. Porque era un pueblo, dice la Biblia, duro de servir. Era un pueblo, hermanos, que siempre caminaban en sus ideas, en sus proyectos, en sus cosas, y no tomaban en cuenta a Dios. Ellos no conocieron el camino de Dios. De igual forma pasa hoy en día con la iglesia, hermanos. Mucha gente ha sido sacada del pecado, del mundo, de la maldad, y viven igual que el pueblo de Israel en el desierto. Cada quien vive en su mundo, en sus proyectos, en sus anhelos, a veces hasta ambiciones, codicias, y no viven según la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, a poner a Dios sobre todas las cosas, es que las cosas salen bien. Porque cuando Dios está en nuestro mundo, está en nuestros proyectos, Dios hace prosperar nuestro mundo. Vemos el caso de José. Me gusta mucho José, me gusta muchísimo. Cuando estaba esclavo en Egipto, cuando tenía Potifar, dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Y era tanto así que Potifar miraba en José la mano de Dios. Y dice que José era un joven próspero. ¿Cómo se puede ser próspero si es esclavo? Me pregunté yo una vez. Es que la prosperidad no es económica, la prosperidad que viene de Dios no es material, la prosperidad que viene de Dios es espiritual. Como dice Juan, que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Lo primero es lo espiritual. Es lo que Jesús habla en Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El pueblo de Dios hoy en día buscamos las añadiduras, y si nos queda espacio o tiempo, o si nos da la gana, buscamos a Dios. Y es lo que está pasando. Entonces, queremos que Dios guíe nuestra vida, guíe nuestro hogar, nuestro matrimonio, pero no queremos vivir en obediencia. Se lo voy a traducir más claro para que me entienda. Es como que yo le pida un consejo a usted y no me interesa. ¿Para qué se lo pido? Así pasa el pueblo de Dios. Le pedimos al Señor, por favor, ¿para qué? Señor, visítanos, ¿para qué? Señor, por favor, guíanos, ¿para qué se hace lo que tú quieres? Si vamos a pedirle a Dios que dirija nuestros pasos, necesitamos aprender primero a estar dispuestos a caminar en obediencia. Porque Dios es el que dice lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? No podemos nosotros aconsejar a Dios. Él no necesita consejo, ni ministro, ni que lo oriente lo que tiene que hacer. Él es Dios, Él es soberano. Y si yo le digo, Señor, quiero poner esto en tus manos, Él lo toma. Pero Él me dice, tienes que hacer esto para que salga bien todo. Entonces muchas veces le pedimos a Dios, hermanos, que guarde nuestras vidas, que guarde a nuestros hijos, pero ni siquiera oramos por ellos. Padre, que nuestros hijos sean personas que te conozcan, personas que tengan temor de Dios, pero nunca nos sentamos con ellos para hablarle de Jesucristo, para corregirle conducta, para decirle esto que tenga el mundo es pecado, no lo hagas, esto es feo. Entonces, ¿cómo Dios lo va a hacer? Entonces Dios siempre nos
pone en nuestras manos las opciones, las oportunidades para que podamos enderezar nuestras vidas. Entonces, si le pedimos a Dios, Señor, por favor, salva a nuestra familia, pero si le damos mal testimonio, si no oramos por ellos, si no les hablamos de Jesucristo, y si no le creemos a Dios, y si no damos en obediencia, ¿cómo? Entonces, para que le pidamos a Dios que nos dirija nuestros pasos y haga prosperar nuestros proyectos, necesitamos aprender la obediencia, porque en el momento que involucramos a Dios en nuestro mundo, Dios te va a decir lo que tienes que hacer para que te vaya bien. Dios, haz esto y te va a ir bien. Entonces, si no estoy de acuerdo yo para que Dios me diga lo que tengo que hacer, entonces, ¿para qué le digo que me dirija? Todo está en obediencia. No hay nada que impacte a Dios que la obediencia. Nada impacta a Dios más que la obediencia. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y Pablo dice en Romano, todo lo que no proviene de obediencia, de fe, es pecado. Entonces, todo es obediencia. Podemos hacer, hermano, cualquier cosa. Podemos dar todo el dinero que tengamos. Podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado en la hoguera, como dice 1 Corintios 13. Pero si no hay obediencia en nuestros corazones, de nada sirve. Jesús dijo, obediencia quiero y no sacrificios. Lea conmigo ahí, hermanos. Ahí vamos al libro de Josué, 3, 9 al 16. Vamos a darle la gloria a Jesús. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Importantísimo, importante. Si no estamos en la disposición de escuchar a Dios, si no estamos en la disposición de prestar atención a la palabra de Dios, dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra fe, hermanos, no es otra cosa más que obediencia, es creerle a Dios. Entonces, si un cristiano, hermanos, quiere que Dios dirija su vida, dirija su hogar, dirija su matrimonio, dirija su familia, pero no presta atención a la palabra de Dios, no va a tener obediencia nunca en su corazón. Nunca. Porque la palabra de Dios, hermano, produce fe y la fe es obediencia. ¿Recuerda lo que dice la Biblia, hermanos? Que Abraham escuchaba la voz de Dios y Abraham seguía esa voz. Eso es obediencia. A Abraham le fue contado por justicia su obediencia. Entonces es importante que nos acerquemos a Dios para escuchar la palabra del Señor y de esa forma poder ir creciendo en la obediencia a Dios. Estamos leyendo. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al abuseo y a todos los feos. A todos. Toda la tierra, hermano, que Dios había prometido a través de Abraham, le prometió a Abraham, esta tierra se la voy a dejar a tus hijos, a tu descendencia, y Dios lo estaba cumpliendo. Más de 36, miren qué tremenda, hermano. Cuando Josué e Israel cruzan el Jordán, más de 36 reyes fueron entregados en las manos de Josué y de Israel. Cuando Israel sale de Egipto hasta el Jordán, 20 naciones se opusieron para que Israel no atravesara el desierto. 20 naciones. Y las 20 naciones Jehová las destruyó porque Israel no traía armas. Eran esclavos, eran gente que no tenían armas, no tenían nada. Sin embargo, Jehová el Señor les está mostrando su gracia, mostrando su gloria. Obligó al faraón a soltarlo, enterró al faraón en el Mar Rojo con todos sus ejércitos, envió las 10 plagas, los libró de Egipto, sacó la esclavitud, los mantuvo 40 años en el desierto, no se les acabaron los zapatos ni la vestimenta, nunca se murieron de hambre. Jehová siempre se mantuvo fiel ahí. Pero ¿dónde estuvo el problema entonces? El problema estuvo que Israel
Hermanos, querían las bendiciones de Dios, pero no querían obedecer a Dios. Y ese es el problema que pasa hoy en día muy común en las iglesias, hermanos. Queremos que Dios bendiga nuestras vidas, pero no queremos obedecer a Dios. Dios siempre pone en nuestras vidas, hermanos, lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, Josué, vamos para atrás, Josué 1, porque mira lo que dice, del versículo 6, mira lo que dice, 6, 1, 6, o de 5, perdón. Dice a Josué, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Jehová a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La fidelidad de Dios. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tiene que hacer Moisés, Josué? Esforzarse y ser valiente. Porque tú no apartarás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Eso es lo que le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos ellos. Okay. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Tercer requisito. Mira lo que le dice. Para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Esforzarse, ser valiente y hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Sigamos leyendo. No te apartes de la ley, ¿verdad? Ni de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas en que en todas las cosas que emprendas. Ese es el secreto, usamos esta palabra, de un verdadero cristiano en victoria. Ser valiente, ser esforzado. Pero valiente para hacer las cosas que agradan a Dios. Esforzado para dar un poquito más de lo que somos capaces de dar. Eso es. Y la otra es estar siempre apegado a la voz de Dios, a la palabra de Dios. La gente te puede decir, haz esto, pero si no está en la Biblia, no lo hagas. Yo dije eso una vez predicando, hermano. Yo dije con mucho temor. Un pastor que estuve yo en Costa Rica, una vez yo estaba orando y me dijo al pastor, oiga Floyd, ¿y usted por qué ora tanto si ya Jesús oró por usted? Y me quedé pensando, no dije nada por no faltarle el respeto, porque no es bueno, eso no es agradable. Y dije, ¿sabes qué, pastor? Pero, bueno, ahí le agradezco su consejo. No le dije nada. Pero en mi mente dice la Biblia, orad sin cesar. Orad en todo tiempo, levantando las manos santas y miran y contienda delante de los hombres. Orad de día, clamad a Dios. Entonces, si la Biblia me manda a mí a orar, a clamar en todo tiempo, viene uno y me dice, no ores más, ¿a quién le voy a obedecer? La obligación mía, para bien mío, es obedecer a Dios. Y no es faltarle el respeto a un líder, porque tampoco hay que ser agresivo frente a no, quedarse callado y hacer lo que dice. Jehová le dice a Josué, debes de esforzarte, ser valiente y debes de guardar la ley, no te apartes a izquierda ni a derecha, siempre firmes en la palabra. Eso es el secreto, hermano, de una vida cristiana en victoria. Por eso digo, queremos que Dios bendiga nuestras vidas, haga prosperar nuestras familias, nuestros hogares. Es muy simple. Hagamos lo que dice Dios y es todo. Mira, sigamos leyendo el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escuchen bien, no dice que Dios va a hacer prosperar. Nosotros vamos a hacer prosperar por la fe. Yo lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dónde está el punto? Es la palabra. Es la palabra. ¿Entiendes? Pero no es la palabra mía. Ahorita uno de los métodos que el diablo está usando, hermanos, y créanme que mucha gente ha caído, pero muy redondito en eso. Hay mucha gente que está interpretando la Biblia según sus intereses y conveniencia. Es lo que habla Apocalipsis, dice que no debemos de quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Entonces hoy en día, hermanos, hay muchas enseñanzas, hay muchísimos temas, hermanos, que no concuerdan con la voluntad de Dios. Por ejemplo,
Como hablamos el otro día de las personas que hablan de que la salvación no se pierda. Y a mucha gente le encanta esos temas porque viven una vida de desobediencia, en pecado, de rebeldía a Dios, y piensan que porque tienen una membresía en la iglesia, una Biblia en la mano, ya son salvos. Están equivocados. No, están equivocados. No funciona así. Regresemos a Josué 13. Estamos en el versículo 10 todavía, ¿verdad? Ok, dice el 10, y de Josué dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Bueno, perdón, estamos en el 11. Dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. 12. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Todo eso lo hizo Dios. Ahora, yo siempre me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera hecho las cosas contraria a la que Dios le estaba ordenando? Las cosas no hubieran salido bien, nunca. Es como cuando llegó este leproso Naamán, llegó a donde Eliseo, a buscar a Eliseo para que orara por él. Eliseo no lo recibió por el hecho de que esta persona pensaba de que los siervos de Dios son empleados de ellos. No. Un siervo de Dios no es empleado de nadie, un siervo de Dios sirve a Dios. Y esta persona quiso comprar el don de Dios con dinero. Tampoco el don de Dios no se compra con dinero, el don de Dios es gratis, y es por la fe, y es por amor, es por bondad de Dios. Mandó a su siervo Giezi para que le dijera: vete a bañar 7 veces al Jordán y ya, sácate de aquí, vete ya. El general asirio se molestó porque pensó de que Eliseo lo iba a recibir y arrodillarse y besar la mano. No funcionan así las cosas. En el evangelio no funcionan así. Pero entonces, qué importante. Entonces se fue a enojar y dijo: no, dice, allá en mi tierra tenemos el Labán y el Farfán, que son mejores ríos que el Jordán, pero que todos llamen ese río todo sucio. Porque las aguas del Jordán son bien sucias, las aguas, como están estancadas, huele mucho como a pez muerto, ¿no? Huele feo, ¿no? Pero bueno, esa es la obediencia. Y se fue. Uno de esos criados le dijo: Señor, si tú has hecho decisiones más valientes, ¿por qué no haces esto? Y ya está. Y como que lo hizo recapacitar. Y se regresó y se subió 7 veces al Jordán y dice que se ve la piel como la piel de un niño. ¿Qué hubiera pasado si este amigo no se hubiera sumergido en el Jordán? Queda leproso. ¿Se da cuenta que todo es obediencia? En San Juan capítulo 9 hablamos la otra vez del ciego, aquel que dijo: Señor, que le voltea la vista. Jesús escupió en el tierra, hizo el lodo, lo puso en sus ojos y vete a lavar al estanque del Siloé. ¿Cómo podía ir si era ciego? Por la fe tenía que ir, el hombre fue. Si no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera quedado ciego y con los ojos llenos de saliva y con lodo. Todo es la obediencia. De nada sirve que le digamos a Dios: en tus manos pongo mi familia, si no oro por ella. De nada sirve decir: en tus manos pongo mis hijos, si no me siento con ellos, a hablarles de la palabra de Dios, a darles buen testimonio, a orar por ellos, a ministrarlo, a darles ejemplo. Porque voy a explicar algo muy importante, hermano. Mire, los mejores pastores, los mejores maestros somos padres. Somos padres. Para las familias somos padres. Los padres, cuando están en la línea de Dios, cuando temen a Dios, su testimonio, su conducta, su manera de hablar, de decidir, de actuar, tratar a la gente, ese es el manual de conducta de los hijos. Los hijos siempre se quieren parecer a los padres. Aparte de eso, hermanos, lo que usted siembra le deja una herencia a sus hijos. La pregunta es: ¿qué herencia le estamos dejando a los hijos? Una herencia de humildad, una herencia de sujeción, de respeto, de educación, de obediencia. Esa herencia le dejamos a los hijos. Pero si yo le digo: Padre, pongo en tus manos mi hogar, mi familia, pero yo la estoy destruyendo. Cuando yo pongo mi familia en las manos de Dios, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Señor, quiero que salves a mi familia. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi parte?
Tu parte es creer en mí, tu parte es confiar en mí, tu parte es obedecerme, tu parte es orar por tu familia, tu parte es predicar a tu familia y tu parte es darle buen testimonio a tu familia, corregir a tu familia, no permitir el pecado en tu hogar, exhortarlo. Dice, es mucha la responsabilidad. Entonces, creemos lo que dice Hechos 16:31, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pues la gente cree, piensa que creer es venir a la iglesia como una Biblia. Hermano, todo el mundo viene a la iglesia. Todo el mundo. Yo dije esto el otro día, hermanos. Cristo no viene por gente que viene a la iglesia. Aquí Cristo viene por su iglesia. Porque dentro de las iglesias hay mucha gente que no son cristianos. Desgraciadamente es así. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, si vamos a pedirle a Dios que dirija nuestras vidas, entonces estamos dispuestos a obedecer las instrucciones de Dios. Si no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos está dando como consejo, no le pidamos a Dios que nos dirija, hagamos lo que nosotros queremos. Sí, porque voy a explicarle algo. Vamos a Romanos capítulo 8, mientras le explico algo. 8:28 en adelante. Porque le digo, hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que Dios no es el que gobierna su vida. 8:28 al 30 de Romanos, no es el que gobierna su vida. Entonces, tomamos tantas decisiones en nuestras vidas y queremos que todo sea prosperado. Si nos vamos, nosotros busquemos, hermano, digamos que nosotros somos Josué, y queremos que todo sea prosperado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo leímos. Primero, ser valiente, ser esforzado. Segundo, tener cuidado de no apartarse de la ley, la palabra de Dios. Cuarto, meditar en las escrituras de día y de noche para ser conforme a lo que está escrito, y entonces todo lo demás será prosperado. Si nosotros queremos el consejo de Dios, Señor, dirige mi vida espiritual, ¿verdad? Dirige todo. Es muy simple. Tomemos el consejo que le dio a Josué y vivámoslo nosotros. Y entonces la promesa de Dios que todo va a ser prosperado y todo va a salir para bien, se va a cumplir, porque Dios cumple sus promesas. Dios la cumple. Yo dije esto una vez predicando, hermano, y quiero decir otra vez. Para mí, yo no estoy de acuerdo de hogares que están desbaratados y los padres cristianos. Dios es fiel en sus promesas. Si los hijos están todos desbalagados, es porque algo malo se está haciendo. Porque Dios no falla. Dios te dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La herencia espiritual que usted está construyendo, edificando, está almacenando, esa es otra palabra. Esa herencia es la que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y voy a explicarle algo. Dios es fiel en sus promesas. Si Él dice esto va a pasar, es porque esto va a pasar. Entonces, ¿dónde es que los caminos se separan? Cuando empezamos a hacer nuestra voluntad lejos de la voluntad de Dios. Cuando creemos que le podemos dar consejo a Dios, podemos corregir a Dios sus métodos, sus propósitos, sus palabras, sus consejos, y ponemos los de nosotros. Ahí es donde se desvían los caminos. Que el camino solamente es uno, el camino es Cristo Jesús. Permanecemos en Jesús, permanecemos en bendición. Nos apartamos de Jesús, andamos en desobediencia, no hay bendición. Eso es simple. Lo que sembramos, lo cosechamos. Vamos a Romanos 8:28 al 30. Primer punto importante, hermano, para nosotros poder caminar, para poder nosotros vivir en obediencia, caminar, es tener siempre en cuenta, hermano, que Dios ha trazado un propósito, un plan para todos nosotros. Todo aquel que ha sido llamado por Jesucristo, todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia, tiene un propósito. Pero déjenme decir algo muy importante, hermanos. Es algo muy deprimente y es algo frustrante y es algo muy peligroso y daña mucho al cristiano. Hay muchos cristianos que ni siquiera saben para qué lo llamó Jesús. Hay muchos cristianos, hermano, que llegan a las iglesias y viven una vida espiritual sin propósito. Cuando usted lee la Biblia en primera de Corintios capítulo 12 y también Romanos 12, usted se da cuenta donde Pablo dice en ambos libros, Pablo dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene su función. Usted no está en el cuerpo de Jesús solo porque está ahí, por estorbar, o porque había un espacio ahí, vamos a ponerlo ahí. No,
Cada uno tenemos una función dentro del cuerpo de Jesucristo. Todo. Debemos de descubrir esa función, ese propósito. Dios no hace las cosas así por hacerlas. Si Él nos llamó es con un propósito. Ahora, si un cristiano decide rechazar, abandonar el llamado de Jesús, es muy simple. Dios lo pone, lo aparte, que ha llamado a otros lugares y se acabó. Es lo que habla Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Si Dios me pone en un área de trabajar, a servir, yo voy a servir en esa área, voy a hacer lo que Él me manda a hacer, a como Él me manda a hacer, cuando Él quiere que lo haga, porque Él quiere que yo lo haga, no porque yo me proponga, voy a hacer esto, voy a proponer. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que someter mi voluntad a los propósitos de Dios, no los propósitos de Dios a mi voluntad. Entonces, cuando caminamos de esa manera, nos damos cuenta de que tenemos un propósito en la tierra. Entonces, al desconocer ese propósito, ese plan que Dios tiene para con nosotros, empezamos a vivir como que si nosotros mandáramos solos. Es lo que pasa en las iglesias. La gente va, hace y dice, se va para allá y toma esta decisión. ¿Y Dios qué? No, pues, hay que me guarde en el camino, como que si Dios fuera nuestro ayudante. Hermano, necesitamos buscar la dirección de Dios. Somos un pueblo de Dios, somos hijos obedientes. Necesitamos buscar y decirle, Padre, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Porque muchas veces, hermano, créanme, yo considero que más del 80% de los problemas que pasan cristianos de hoy los pasan porque está actuando en desobediencia. Usted habla de obediencia, habla de sujeción. Es complicado para el cristiano eso, porque el cristiano está acostumbrado a hacer lo que ellos quieren hacer. Y la Biblia no es así. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacer lo que yo digo? Vamos, veamos pues, 8:28, vamos a darle gloria a Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. Es lo que dice Jesús en San Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador. También dice en capítulo 16, si no me equivoco, dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Es que todo es la palabra. Todo para que sí, mire, desde el momento que usted le dice a Jesús, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, en ese momento Jesucristo tiene plena autoridad y poder, escuche bien, para decirle a usted a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, porque Él es el que manda. Él es el Señor. Ahora, hagamos una encuesta o lo que sea como, ¿en qué porcentaje de cristianos hoy en día Jesucristo manda? ¿Se da cuenta? ¿Qué porcentaje de cristianos hoy en día están dispuestos a escuchar la voz de Dios? La voz de Dios, no la voz del mundo, no la voz del hombre, no la voz de la religión, no la voz de uno mismo, ni la mucho de la voz del diablo. La voz de Dios, escuchar ese es Dios y hacer lo que Dios. ¿Qué porcentaje de cristianos están a disposición de escuchar la voz de Dios y obedecerla? Entonces, ¿cómo una persona me dice a mí, oye, Señor, le voy a pedir a Dios que dirija mi vida? Si cuando Dios le habla, le da la espalda. Entonces, ¿cómo lo va a dirigir? Para que Dios dirija mi vida, dirija la iglesia, dirija nuestro hogar, dirija la familia, necesitamos escuchar el consejo de Dios, la voz de Dios y obedecer esa voz. Si yo no estoy dispuesto a obedecer a Dios, ¿para qué le digo a Dios que me dirija? No tiene sentido. Sigámosle. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, escuche bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Cristo nos llamó conforme al propósito de Él. Ahora, si Dios nos permitiera a nosotros, yo sé que no lo va a hacer porque sería un desastre tremendo para toda la iglesia. Si Dios permitiera que pudiéramos ver la agenda espiritual de todos los cristianos, te aseguro, hermano, que en más del 90% Cristo no es prioridad. No. La gente a veces viene a Jesucristo por compromiso, a la iglesia por compromiso, por responsabilidad, porque necesitan de Dios,
por cumplir alguna algo, pero en su agenda hay otras prioridades. Dije la otra vez, el sábado pasado, aquí predicando. Le pregunto a usted a 100 cristianos, ¿cuán importante es para usted la presencia de Dios? El 100%, es lo máximo, es maravilloso. Pero a la hora de buscar la presencia de Dios, lo cambiamos por un momento de entretenimiento. Entonces se contradicen las cosas. Se contradicen. Porque hay hermanos que están trabajando ahorita, tienen responsabilidades y eso se entiende. Pero hay otros que están en su casa sacándose la barriga, que es lo que están haciendo, en vez de buscar de Dios. Entonces, si dicen que la presencia de Dios es lo máximo en ellos, ¿por qué no están buscándola? El mismo pueblo se contradice. Entonces son cosas que ahí están. Entonces es importante que entendamos. Fuimos llamados nosotros conforme a sus propósitos, no los propósitos míos. Ahora, como te dije, hermano, en la agenda de muchos cristianos no está Jesucristo, mucho menos la obra de Dios. No está. Usted habla en la iglesia el mensaje del evangelio, porque hay gente que va de la verdad, hay gente que le tiene miedo a decir la verdad. Y pasa que están las iglesias llenas de gente, hermano, que son como llamarada de petate. Hoy están para grito, brincando y gloria a Dios, aleluya, y después no lo ven. Eso no es ser cristiano. Un cristiano es aquel que tiene 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y su fe es la misma y está perseverante. Ese es el cristiano. No aquel que brinca y salta hoy y el día siguiente no lo ves en la iglesia. Eso no es el cristiano. Pero ¿qué es lo que está pasando? Usted predica ahora de ayuno, oración, evangelismo. Predica usted de compromiso y de responsabilidad en la iglesia. Se desaparece todo. Digo siempre, una vez recuerdo, le dije a un pastor, yo un hermano, le dije, mira, te voy a dar un consejo. Le dije, no americanices la iglesia. Porque el sistema americano ha traído mucho daño al pueblo cristiano. Te voy a decir por qué. Porque en el sistema americano está esto: el pastor, el tesorero, el secretario y el que limpia. Y el músico. De ahí para allá nadie hace nada, todo el mundo sentado. Nomás traiga su diezmo y sus ofrendas y siéntese. No es así, hermanos, es así. Todos tenemos una función, todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos un compromiso. La gente quiere iglesias donde no haya compromiso y responsabilidad para que se mueva la gloria de Dios. No se puede. No se puede. Si no hay obediencia, no hay búsqueda de Dios, no hay sed de Dios en los corazones, decir, ¿sabes qué, hermano? Vamos a buscar de Dios, vamos a cargar, vamos, hermanos. Aunque la carne diga no, yo voy a decir sí, voy para adelante, voy para adelante. Pablo decía eso. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando de día en día. ¿Por qué es lo que pasa? Pero usted ve, por ejemplo, llega a las iglesias, hermano, tenemos una carne asada, tenemos juegos en el parque, tenemos diversión. Se llenan las iglesias, un montón de gente, hermanos, y gente que ni conoce. Hermano, tenemos ayuno. Ni el pastor se aparece. Ni el pastor se aparece. Sigamos, pues, porque mire que no estoy enojado. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, escuche bien, también los predestinó. La palabra predestinar significa que preparó un camino, un proyecto, un sistema de vida para cada uno. Yo no creo en el destino desde la perspectiva de los hombres. No, yo creo en la predestinación desde la perspectiva cristiana. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nuestro Padre Celestial nos preparó un camino, nos preparó un don, un talento, algo por donde debemos vivir y caminar y transitar la eternidad. Eso es. Entonces Él nos llama, no solamente nos conoció desde que antes de nacer, nos predestinó. Yo ni siquiera había nacido. Vamos a poner los 2000 años atrás. Ni siquiera había nacido y a Dios me había puesto para que predicara hoy. Esa es predestinación. Yo no escogí estar acá, Dios me trajo para estar acá. Porque la salvación, hermanos,
Y el arrepentimiento genuino no es cuando el hombre quiere o porque el hombre quiere, es porque Dios le concede la misericordia para hacerlo. Igual pasa para servir. Yo no voy a escoger dónde voy a servir, ni voy a escoger qué mensaje voy a predicar y cuándo lo voy a predicar. No, yo tengo muchísimos mensajes hechos, hermano, muchísimo. Estaba el otro día ahí con mi esposa, que tenía así un montón de mensajes que había predicado y lo empecé a romperlos todos. Y empecé a apartar todo lo que no he predicado y tengo una maleta así. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Yo los hago, hermanos, y digo, más adelante yo me voy a poner a predicar, quizás Dios me hable para predicar este tiempo. Voy a predicar. Traía otro mensaje ahora, ayer lo tenía preparado, que lo tengo, mira, acerca del temor de Dios. Acerca del temor de Dios. Y me levanté por la mañana, me puse a oír alabanzas y me puse a estar leyendo un poquito y yo me trajo este mensaje, estaba ahí, predicamos. Aquí estamos. Entonces, yo no escojo las cosas, ni cómo hacerlo, ni para qué lo voy a hacer. No, yo digo, Padre, es tu voluntad que haga esto. Muchas veces he venido a la iglesia, aquí mi esposa es testigo de eso, 3, 4 mensajes, porque ella siempre pone el título en la pantalla de esa cosa. Dame el nombre del mensaje. No sé. Tengo 3 predicaciones en la mano, está la alabanza, y yo estoy orando, Padre, ¿cuál? ¿Cuál, Señor? ¿Cuál quieres que haga? ¿Cuál? Incluso hubo una vez de que yo le dije, mira, pon este mensaje. Y ya estando arriba, Dios me dijo, no, quiero que prediques el otro. Y tuve que cambiar el título otra vez. Porque no es cuando yo quiero. ¿Por qué no entendemos esto los cristianos? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos que yo no voy a hacer las cosas a mi manera cuando yo quiero, porque yo quiero, porque a mí se me antoja? Desde el momento que yo abrí mi corazón a Jesús, el que mata es Cristo, yo no mato. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Eso es ser cristiano, que tal no es hacer lo que yo quiero. Ay, que tengo ambición de hacer esto. Ay, que tengo ambición de, ay, si yo fuera pastor, ay, yo voy a ser pastor. No entiendo, hermanos. La vida no es así. Él nos escogió y nos predestinó para hacer algo. Yo no puedo escoger mi destino. Eso nos escoge a Jesús. Yo puedo estar aquí predicando hoy, pero no sé, quizás esté en Tijuana, quizás esté no sé dónde. No sé, pero donde quiera que yo vaya, yo voy a predicar la palabra de Dios. No pasa nada, y sigo para adelante. Pero el punto es, ¿estoy yo en el lugar donde Dios quiere que esté? Porque Dios no va a bendecir a nadie, ni va a usar a nadie que esté en el lugar que la persona escogió estar y no en el lugar que Cristo escogió que estuviera. Por eso yo siempre digo esto, me he dicho mucho en la iglesia, no anden invitando, trayendo gente de otras iglesias. Por la razón siguiente, mire, cuando Dios trae una oveja a un redil, lo pone bajo una autoridad de ese pastor que está ahí. Si esa oveja sale de ese redil y se va a otra oveja, se va sin protección. Porque el otro pastor no tiene autoridad delegada ni permisiva de parte de Dios para poder guiar, corregir, instruir y discipular a esa oveja, porque esa oveja pertenece a otro redil. La gente no entiende. No entiende. ¿Cómo que yo le digo a ustedes? Hermano, váyanse casa por casa y róbense el niño y tráiganlo a mi casa. ¿Cómo yo voy a tener autoridad para corregir un niño ajeno que no es mío? Entonces, si no entendemos los propósitos de Dios, los métodos de Dios, se cometen gravísimos errores. Y déjenme decirle, las iglesias están cometiendo ese gravísimo error. Muy grave. Sigamos leyendo, hermano, por favor, si me estoy enojando. Ok, estamos ahí en el 30 y cuánto? El 30, 29, ¿verdad? Dice, porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora la pregunta es, ¿somos parecidos a Jesús? Si Jesús estuviera en nuestro lugar, ¿qué haría Jesús? Preguntas también. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Si Dios no te llama, no te muevas.
no te mueva. La impaciencia, mire, eso destruye, destruye. Y a los que llamó, a esto también justificó, porque una persona que no ha sido llamada por Dios no puede ser justificada. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra glorificó significa lo hizo partícipe de su gloria, de su gracia y de su presencia. Que me gusta mucho, hermano, Moisés, cuando Moisés le dice a Jehová, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Si Dios no va, si Dios no te ha llamado, Dios no te va a respaldar, porque Dios no te llamó. Dios no se puede contradecir. Ok. Ahí vimos Romanos, hermanos, 8, 31 y 32. Otra cosa muy importante, hermanos, es que primera cosa que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es saber que Dios tiene un propósito con nosotros, un propósito. Segundo, para que podamos nosotros caminar en obediencia, en fe, y podamos nosotros decirle a Dios que dirija nuestros pasos, es que debemos estar seguros que Dios esté con nosotros. No en todos los proyectos Dios está, por eso es que muchos proyectos fracasan. Lo que tiene que tomar en conciencia uno es el plan de Dios que yo haga esto. Yo estaba en Oklahoma y fui un día a una clínica, un doctor, un hermano que es puertorriqueño, se llama Aníbal. Y este hermano él es un tremendo líder, pero no es pastor. Su hermana y su cuñado ya estaban bastante mayores, ellos eran misioneros. Ellos vinieron de Puerto Rico y levantaron una iglesia ahí en Oklahoma. La iglesia tenía como unos 300 minutos, tenía un local bien bonito, ¿no? Y la iglesia estaba sin pastor, la iglesia. Yo recuerdo que yo llegué para que me diera una pastilla de tramador para el dolor de mi espalda. Y yo miré la clínica ahí, fui, yo sí sabía que era cristiano, y ya, platicamos. Oye, si usted es cristiano, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Yo también. Oye, mira, te invito a la iglesia. Ya fui a la iglesia, te invito a la iglesia. Y ya estoy platicando ahí en la iglesia. Y dice, oye, te quiero ofrecer algo. Dice, mira, yo no soy pastor, no lo soy líder, pero no soy pastor. Me platicó toda la historia de la iglesia. Quisiera ofrecerte que te quedaras pastoreando la iglesia. Diga, así lo trabaja Dios. Y hagamos una cosa, oremos a Dios por una semana y que Dios nos dirija a ver, pero en mi corazón no creo que sea la voluntad de Dios. Tiene que uno que buscar la voluntad de Dios. Si yo me hubiera quedado ahí solo porque mire, acá grande la iglesia, tanta gente y todo bien, eso hubiera sido mis proyectos, pero no los proyectos de Dios. Dios no iba a estar ahí. Recuerdo cuando empezamos la iglesia Camino de Santidad también, fue en el 2003, en el 2005, una vez recuerdo, estaba yo ahí en la iglesia, estaba un domingo, y llegaron 4 personas. Me llamó la atención esto. Llegaron y ya se sentaron, domingo. Ya yo los saludé, hermano, yo les bendiga. Pasen, hermano, para que saluden a la iglesia. Yo no los conocía ni los conozco, para ser sincero. Y ella me dice, oiga, queremos hablar con usted. No está bien, si está después que terminó la predicación, todo platicando. ¿Cuál era el punto? Ellos venían de Seattle, Washington. Habitaban allá en una iglesia que tenía, creo que 400 o 500 miembros de iglesia. Y el pastor se había movido, no sé por qué, no sé. Dice, no sé, dice, íbamos por aquí, por el freeway, dice, y como que sentimos el corazón buscar una iglesia donde venir a alabar a Dios, y nos dijeron aquí, no para acá. Y pues, queremos, dice, nosotros ofrecerle a usted que si nos va a pastorear la iglesia. Digo, no, así no funcionan las cosas. No. Uno tiene que estar donde Dios te pone. Si vas a estar con 10 personas, con 15 personas, con 50 personas, con 1000 personas, lo importante no es la cantidad de gente, lo importante es la presencia de Dios. Si Dios no está, ¿para qué te metes? Hombre, la vida no funciona así, esto no es un partido político, hombre. Si la presencia de Dios no está ahí, ¿para qué te metes? Entonces, si nosotros entendemos, primeramente, que tenemos un propósito, segundo, si entendemos que si la presencia de Dios está ahí,
debemos de caminar con fe, creer, Dios está, yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. Déjame decirte, no es fácil. Yo he estado, gracias a Dios, en varias iglesias, y yo he empezado iglesias con una persona. Y Dios ha levantado la iglesia, otro con 5, con 6, y Dios ha levantado, y ahí están las iglesias. Y la gente ni siquiera sabe que nosotros empezamos esa iglesia, la gente ni siquiera sabe, pero no pasa nada. Que lo sepa Dios es lo importante. Pero el punto de eso es esto: cuando Dios te llama, no importa cuánta gente haya, no importa cuánta gente esté ahí, lo importante, lo único indispensable es que Dios esté contigo. Si no está contigo, ¿para qué estás? No sirve. Leamos pues 8, 31 y 32 del Romanos. Dice así el 31: a la gloria a Jesucristo. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es, no dice cómo. ¿Cuál es la diferencia de con por? Que Él puede estar con nosotros, pero no puede estar obrando por nosotros. O sea, lo especial es que Dios esté por nosotros. ¿Cuándo es que Dios está por nosotros? Cuando nosotros estamos por sus proyectos. Cuando usted dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que te levantes, dejes de predicar, dejes de cantar y vayas a limpiar los baños de la iglesia. Sí, Señor, como usted quiera. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Le platiqué la historia de un hermano en mi país, un hermano muy humilde, ya se fue con el Señor. Bendito sea el Señor que conoce su carrera. 40 años limpiando los baños, hermanos. 40 años. Y era un hombre tan especial, tan amable, tan cortés, tan servicial, y andaba en todo, hermano, que miraba una basura así y la levantaba. Él no decía: hermano, levanta esa basura. No, sí, la levantaba. Era una persona que se quiere. El pastor una vez dice: hermano, necesito 2 personas para que me ayuden en la mesa directiva. Y pues el hermano, con el tiempo que estaba, la humildad, el servicio, dijo: voy a hablar con él a ver si quiere trabajar. Lo llamó: hermano, voy a la oficina, sí. Es que necesito un hermano varón, dice, para que seamos una a la mesa directiva, y quiero proponer a usted. No, decía: hermano, yo lo conozco, sé que usted es su corazón. No, es que no. Porque es que, mire, el pastor le dice: yo tengo 40 años de estar limpiando los baños de la iglesia. Y de que yo acepté a Jesucristo, Jesús me dijo que ese era mi llamado, y aquí voy a esperarlo. Ahí lo espero. Se murió y se fue con Cristo. ¿Por qué no entender? ¿De qué me sirve a mí? La gente no entiende. Yo, ¿cómo quisiera que la gente viera su corazón? Mira, ¿de qué me sirve a mí estar al frente de la gente, el buscar popularidad, buscar admiración, buscar que, este sabe de la palabra, este conoce? Si viene Jesús y me quedo, ¿de qué me sirve? Hay gente que ha cambiado, escuche bien, ha cambiado el don de Dios, ha cambiado el llamado de Dios por momentos de placer. Viven para satisfacerse a sí mismos, viven para alimentar su ego, viven para los aplausos, para la admiración, y no viven para servir y glorificar el nombre de Jesús. No viven para eso. Recuerdo la vez que hicimos el tercer aniversario de la iglesia, Camino de Santidad, estábamos conectados con el pastor Martín Polanco. Y después de que estábamos haciendo la actividad, hicimos una comida después de la predicación, y estábamos ahí. Y entonces estamos adelante y viene una hermana de allá de Rolando. Hermano Floyd, ¿qué pasó? ¿Cuál es la mesa del pastor? ¿Acaso que el pastor trajo mesa aquí? ¿Sabes qué? Dígale a su pastor que venga y que se ponga a servir junto conmigo, poner sodas en la mesa y acomodar aquí. Aquí nadie es más que nadie, aquí todo el mundo va a hacer. Y el pastor va a entrar: hermano, venga, a ver, vamos a servir. Se quitó la camisa: vámonos, hermanos. El hermano con una gran humildad para servir a Dios, y la otra gente queriéndolo poner como que si fuera el centro de la iglesia. Nadie es el centro de la iglesia, el centro de la iglesia es Jesucristo. No entendemos eso. Entonces, si no entendemos que el que merece la gloria, la alabanza es Jesús, si Jesús no está, de nada sirve, hermano, perdemos el tiempo.
Perdemos el tiempo, no importa cuántos estemos. A mí lo que me interesa es que esté Jesús. Si está Jesús, puedo estar yo solo con mi esposa y estoy feliz. No pasa nada. Lo importante es que esté Jesús, porque Jesús es el que hace prosperar y crecer la obra de Dios. Dice Pablo en Corintios, uno siembra, otro riega. Pero estaba leyendo ayer eso. Dice, Apolo sembró, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y dice después, ni el que siembra ni el que riega son nada. Si no Dios que da el crecimiento. Pero ahora es al revés. Ahora, el que sirve es la esencia de la iglesia y no Jesús. Está todo al revés, hermano. La Biblia no es claro. Ni el que siembra ni el que riega son nada, sino Dios que da el. ¿Por qué no entendemos? Yo estoy aquí, mañana puede estar otro y la obra sigue. ¿Acaso que yo soy Dios? Son cosas que debemos entender. Si Dios está ahí en el proyecto que estás haciendo, vas protegido, vas bendecido, Dios va a respaldar, nadie te va a poder hacer frente, como dice Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como tú ves, como yo estaré contigo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que Dios esté con nosotros. Si no está, estamos fritos, hermanos. Digamos ahí, ahora sí estoy enojando. Dice así el intentor, el que no escatimó, dice, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta pregunta es la que me impacta mucho. ¿Cómo? Tremendo, miren. ¿Cómo no nos dará también con él? ¿Qué dice? La pregunta clave es, ¿estamos verdaderamente perseverando en él? ¿Estamos en él? ¿O solamente estamos haciendo que estamos en él, pero estamos en otro mundo? Yo prediqué la otra vez, hermanos, la necesidad de permanecer en Jesús. ¿Sabe, hermano? Necesidad y beneficio de permanecer en Jesús. Y estuve leyendo, investigando 75 veces en el Nuevo Testamento. La Biblia habla de la necesidad de permanecer en la palabra y permanecer en Jesús. Y uno de ellos es en San Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separado de mí, nada. Y te voy a explicar algo, hermanos. La gente permanece en las iglesias, pero no permanece en Jesucristo. Por eso es que no hay fruto, por eso es que no hay avivamiento, no hay crecimiento, no hay madurez espiritual, no hay un discipulado, hermano, donde la gente pueda crecer imitando a Jesús. La gente es más leal a las religiones, más leal al sistema que a Cristo mismo. Cuando verdaderamente nuestro corazón está permaneciendo en Jesucristo, llevamos muchos frutos, porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso es que hay tanta gente sin frutos hoy en día en las iglesias. Sin fruto. ¿Por qué? Porque no permanece en la palabra y no permanece en Jesús. El otro pasaje que dice en Juan 15, donde dice Jesús, así como el Padre me ha amado y si he permanecido en su palabra, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer, permanecer, permanecer. Cuando estamos en Él, aquí el pasaje 32, donde dice, ¿cuánto más no nos dará en Él todas las cosas? Si estamos en Él, todas las cosas para nosotros. Entonces, ¿por qué no la recibimos? La pregunta es, ¿estamos en Él? ¿Culpamos a Dios? Señor, nos has fallado. Me dijiste que aceptara a Jesús, que a la iglesia, que me diera la mano, cantara bonito, me vistiera bonito. ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿Qué hubo? A ver, quiero verlo. No, no puede ser así. Igual como leímos Isaías 59. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? No se ha cortado. Él dijo, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y Él es fiel. Dice la Biblia, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse. Me hizo una pregunta una persona y me dijo a mí, oye, ok, si nosotros estamos fallándole a Dios, okay, y no podemos activar las promesas de Dios para nuestra vida, entonces ¿por qué Él nos la dice? Por amor a su nombre. Porque nosotros llevamos el nombre de Dios.
Si tú vas por ahí, hoy soy cristiano, soy hijo de Dios, llevamos el nombre de Dios. Y por amor al nombre que llevamos, Él nos bendice, Él nos protege, Él nos guarda, pero no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros hayamos hecho mérito para que Él nos bendiga. Porque la desobediencia no produce bendición, la desobediencia produce dolor, tristeza y todas las cosas más. Vamos a terminar, hermanos. Está bueno esto, pero bueno, vamos a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 20 al 22. La tercera cosa muy importante que tenemos que hacer, hermanos, es caminar por el camino nuevo y santo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró con su sangre preciosa. Hebreos 10, 20 al 22. El primer punto que hablamos, hermanos, es saber que Dios tiene un plan con nosotros. El segundo punto es estar consciente de que Dios está con nosotros caminando lo que estamos haciendo. Y la tercera cosa es caminar por ese camino nuevo que Él nos dio. ¿Ok? Hay un pasaje bíblico en Proverbios que dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. He hablado de esto muchas veces. La palabra caminos es decisiones, es proyectos, es sueños, es alcanzar metas, eso es camino. Cuando dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos, dice encomienda a Jehová tus decisiones, tus proyectos, tus metas, tu presente, tu futuro, encomiéndaselo a Dios, confía en Él, espera en Él y Él hará. Entonces, hermanos, cuando hablamos de camino, estamos hablando de la voluntad de Dios. Ahora, yo no vengo a Jesucristo para hacer mi propio camino. El camino ya está hecho. Dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre. Ningún otro camino. Hay muchísimos caminos, pero ninguno te lleva al Padre. Es como que usted vea, por ejemplo, tantos freeway, tantos highway, y tantas avenidas, y tantos boulevards. No todos te llevan al mismo lugar. Solo uno te lleva al lugar que tú quieres ir. Entonces, si tú quieres ir a la presencia de Dios, a la bendición de Dios, a la vida eterna, el único camino es Cristo Jesús. Entonces, no solamente es saber que tenemos un llamado, un propósito, no solamente es estar consciente o estar percibido de que Dios esté con nosotros en lo que hacemos, sino también caminar en ese único camino que el Padre trazó para nosotros, porque no hay otro camino. Ahora, cuando yo empiezo a hacer las cosas conforme a mi manera, conforme a mi conveniencia, a mis intereses, a mi propósito, inmediatamente estoy fuera del camino. Estoy fuera del camino. El camino es hacer lo que Dios nos manda a hacer. El camino es caminar como Cristo caminó. ¿El camino cuál es? Agarrar el consejo de Jesús y vivirlo, imitar a Jesús, seguir sus pisadas y caminar firme hacia adelante. Ese es el camino que debemos de seguir. Si yo no quiero caminar por ese camino nuevo, ¿para qué le digo a Dios que me dirija? No, ok, Señor, te pido por favor que me ayude para obtener la vida eterna. Ok, ¿quieres la vida eterna? Hay un solo camino, es mi hijo. Señor, pero es que me gusta este otro. Hoy toma decisiones, o vienes a Jesús porque solamente Él me trae a mi presencia, o coges otro camino. Y es lo que la gente está haciendo. La gente quiere llegar al Padre haciendo su propia voluntad. La gente quiere llegar al Padre inventando sus propios caminos. No se puede. El único camino es Cristo Jesús. Sí, ya. Vamos a leer. Terminamos ayer, porque ya se nos fue el tiempo rápido. Quisiera que se cortara el reloj. No, dice, leamos del 19 para que esté mejor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Por ese camino. No hay otro camino. No hay otra forma. No hay. Porque la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios. No hay. No hay. Puede ser mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mi temperamento, mi carácter, mi codicia, mi ambición, mi envidia, todo. No sirve. Lo que el hombre dice, lo que el hombre le impone a la gente, lo que el hombre demás, no. Es lo que dice Dios. Y de hacerlo. ¿Lo toman o lo dejan? Es sencillo.
Por el camino nuevo y vivo dice que Él nos abrió a través del velo de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. 21 y 22. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de obediencia o fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque infiel es el que lo prometió. Fiel. ¿Okay? Entonces, miren qué importante es. Mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Por qué? Porque de eso depende de que la fidelidad de Dios, las promesas de Dios se cumplan en nosotros. No es que Dios, hermanos, se contradiga. No es que Dios diga, te voy a bendecir y después no. No. Sino que nuestras acciones nos apartan del camino de las bendiciones. Y como te digo, si Dios nos ha bendecido hasta ahorita y nos sigue bendiciendo, porque hay muchas iglesias, incluyendo esta, que todavía están de pie, ¿sabes? Por dos razones. Porque la misericordia de Dios la ha sostenido. Y número dos, porque el nombre de Dios está ahí y por amor a su nombre Dios la ha sostenido. Pero si dependiera de los hombres, no existiera eso. Es la pura verdad. Si dependiera de la fe, de la obediencia, del carácter, del corazón de los hombres, no existiera, nadie existiera. Estamos aquí por la misericordia de Dios, estamos aquí porque Dios tiene su nombre acá y Dios quiere honrar su nombre y por amor a su nombre Él hace las cosas. Pero si fuera de nosotros, ya hubiéramos perdido esa rato. Porque el pueblo de Dios hoy en día, hermano, mira, creo firmemente, y voy a terminar de decirte esto, creo que el pueblo de Dios ya se ha vuelto el peligro más grande de la iglesia, el mismo pueblo de Dios. Porque Satanás puede atacar la iglesia de afuera hacia adentro. No pasa nada. Oras, cancela, bloquea, lo reprende, jale. Pero cuando el problema es de adentro hacia adentro mismo, ¿cómo lo haces? Creo que es el único ejército donde los soldados se matan solos, nosotros. Por te digo, si dependiera la iglesia de nosotros, ya no existiera. Estamos aquí por la misericordia de Dios, estamos aquí porque Dios tiene su nombre acá y Dios quiere honrarlo. Por eso estamos. Entonces necesitamos entender nosotros. Mantengamos firme nuestra profesión sin fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. Dios va a hacer grandes cosas cuando nosotros honramos su nombre con nuestra fe. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Se va rápido.